Hola a todas, bienvenidas. Nuestra invitada de hoy, si tuviera que definirla por la última foto que ha puesto en Instagram, diría que es la Dama de las Nieves. Sin embargo, viene de otra parte mucho más cálida. Se define como extranjera desde que nació, algo que hizo en la República Dominicana, donde era la española. Después en España era la dominicana y ahora en Alemania, quién sabe. Desde pequeña le gustó el diseño y lo ha hecho su profesión, ya que su emprendimiento consiste en hacernos fácil la vida a las escritoras más tecnotorpes como yo misma, con sus formaciones y sus servicios de diseño web. Como suele decir ella, o le he oído en alguna ocasión, se ocupa del 80% de su tiempo laboral, este emprendimiento de diseño web y otras cosas que nos contará ahora. El resto es escritora. De hecho, ha publicado ya 3 novelas y la cuarta, de la que he sido beta, está a punto de aparecer y tengo muchísimas ganas de que podáis leerla. Por tanto, es el prototipo de madre emprendedora y escritora. ¿Verdad, Mari? Pues espero. Bueno, se intenta, se intenta. Todo esto que os he dicho lo podréis ver luego en las notas del programa. Marielle Torres, firmas así tus novelas, ¿verdad? Sí, así lo firmo todo, en realidad, todo en la vida. Y cuéntanos, ¿desde cuándo eres emprendedora? Bueno, pues emprender empecé el año pasado de forma, digamos, a tiempo completo, porque al principio siempre lo combinaba con el trabajo nutricional, pero bueno, en algún momento después de un par de baches en la empresa donde estaba, pues no sé, mi marido me decía todo el tiempo, tírate a la piscina, porque total, ya que... Y, y al final, pues después de 2 meses de insomnio, a pesar de haber tomado ya la decisión, pues se lo comuniqué a mi jefa y me quité una piedra de encima y desde entonces, claro, es más difícil el final de mes sobre todo, ¿no? Porque todo depende de ti, pero la verdad estoy, o sea, encantada porque también la gente que he conocido, los proyectos que me ha tocado trabajar hasta ahora, estoy de verdad. O sea, no me puedo quejar, estoy súper contenta y me ha vuelto esas ganas, esas ganas. Mi problema era que había perdido las ganas por mi profesión y eso para mí es lo que te puede pasar, en realidad. Eso es mortal, desde luego, porque si pierdes la ilusión por tu actividad principal, ¿qué haces con tu vida? Exacto, Sí, es verdad que lo que comentas, ¿no? Que lo malo es, pues eso, que ahora haciendo números es como llegamos a final de trimestre, que, bueno, en Alemania no sé cómo serán las tributaciones estas fiscales y, y todo el rollo, tampoco pero, diferente. pero sí, pero lo que pierde un poco de tranquilidad financiera, entre comillas, pero la calidad de vida que ganas es que no hay color. Totalmente, totalmente. O sea, yo siempre he sido una persona creativa, como ha dicho Pilar, ¿no? O sea, si el 80% lo dedico a mi actividad principal, que es verdad, y el 20%, más o menos el 20%, hay semanas y semanas, a escribir. Yo siempre he sido una persona creativa y sinceramente después de un año, bueno, 2 años y medio en total, porque trabajé primero el primer año antes de la maternidad y el año y medio después, cuando me reincorporé al trabajo, trabajando con los mismos 4 colores, pues para una persona creativa llegó un momento que es que ya cuando yo veía fuera de mi trabajo esos colores, digo, uff, uff. Claro, ahora cada cliente es un proyecto y eso debe Sí. enriquecer muchísimo más, claro. Sí, sí, sí. Eso es lo que me ha devuelto básicamente la ilusión también, porque hablas con la gente, o sea, ya es el contacto también, tienes siempre contacto con otra gente, que parece que no, porque yo siempre digo que a mí no me gusta la gente, pero en realidad sí, o sea, disfruto muchísimo en el ámbito laboral, sí lo disfruto un montón. Hablar con la gente y ver también qué es lo que piensan y cómo yo les puedo llevar a la vida eso que tienen en la cabeza, me encanta. Qué O guay. sea, y eso es lo que he recuperado también, que ya hacía falta. Virtualmente sí que eres muy activa en los grupos en los que coincidimos. Quiero decir que asocial no eres. No, Muy no, no, me tengo que obligar, lo digo, activa. porque sí, sí, el año que estuve en mi casa por baja de maternidad, que aquí en Alemania te puedes coger hasta 2 años, pero yo me cogí uno porque precisamente pensé, no puedo trabajar, no puedo quedarme sin trabajar tanto tiempo. Sí. Y, y yo estaba en mi cueva.
O sea, era una cueva, ¿vale? Cuando mi marido llegaba a mi casa, yo le hablaba todavía en idioma bebé, porque estaba totalmente, totalmente en la cueva. Entonces sí, me tengo que obligar un poco a socializar. ¿Cómo fue tu primer planteamiento cuando decidiste publicar tu primera novela? Pues yo creo que como todos los que nos hemos autopublicado, o casi todos, yo me lancé a la piscina sin tener idea de lo que estaba haciendo. Por Ahí, gusto de escribir. sí. Sinceramente lo intenté con un par de editoriales al principio, pero es un poco difícil cuando vives en el extranjero, porque muchas quieren que vivas en España, que residas en España, no sé qué. Entonces, claro, después de un par de negativas, pues a una se le cae primero, se le cae todo, ¿no? Y la dejé, yo creo que la dejé un año, la novela en el cajón otra vez, y cuando la volví a releer dije, no, esto yo ahora lo voy a hacer, ya sabía, y digo sabía para quien nos esté escuchando, lo estoy haciendo aquí entrecomillado. Sabía un poco más de autopublicación y dije, no, esto yo lo hago con el dedo pequeño. Ese, claramente, de bruces contra pared. Porque tú siendo diseñadora, subcontratas las cubiertas, la maquetación también. No, hasta ahora no. La cubierta, ahora hasta ahora, de mis 3 novelas publicadas, la segunda, que solamente está en digital, Rosa Invernal, esa sí me la hizo una amiga mía, mi cuñada, de hecho. Pero hasta ahora yo siempre me lo he hecho todo porque, o sea, soy diseñadora web porque me he especializado, pero en realidad soy diseñadora gráfica, tengo un máster en diseño editorial y yo no lo hago para otra gente porque no tengo nervios, o sea, no puedo, por eso hay Paola, sinceramente, chapó, pero yo es que no tengo nervios porque yo con mis cosas ya pierdo, o sea, soy mi peor clienta, en Oh. realidad. Y Bueno, entonces, suele sí. pasar, porque también somos como más exigentes con nosotras mismas, ¿no? Sí, sí. Sí, pero entonces, claro, ya yo digo, uff, no, o sea, ya con lo que yo hago de diseño web, que es lo que me gusta muchísimo, ya con eso me basta. Y hasta ahora sí me hice mis primeras cosas, mi primera portada también me la hice. Y bueno, lo típico, ¿no? Tú dices, ¡ay, qué bonito te ha quedado! Y ahora cuando la veo digo, uff. A la autocrítica. Pero esta última que va a salir sí que te la han hecho, ¿no? Que es muy chula. Sí, sí, esta última ha sido la primera vez que he contratado una bueno, diseñadora, ilustradora, diseñadora editorial. Y de hecho ayer me mostró la contraportada también, me lo mostró entero y estoy todavía en una nube porque dije, madre mía, creo que del 2023 ha sido de verdad, creo que tomé 2 o 3 buenas decisiones en el 2023 y esta ha sido una de ellas. Porque es que no, o sea, no hay color, ¿vale? Cuando es otra persona que te lo está haciendo y que sabe lo que está haciendo, Sí, ¿no? O sobre sea, todo eso, súper importante que, pues, que tenga experiencia y que sepa lo que hace. sí, Sí, que totalmente. capte tu idea. Sí, 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 ahí tengo que decir, me decidí en este libro porque precisamente porque no tenía ninguna idea en la cabeza. No sabía por dónde tenía que ir la portada, yo solamente sabía una cosa, que quería el color naranja. Ya está. Y entonces contraté a la ilustradora y se lo comenté y le dije, mire, es que no lo sé, porque entonces ella me empezó a proponer ideas, no sé qué, y estaba totalmente, o sea, estaba totalmente encendida con la historia, porque claro, rellenas el formulario, le mandas la Sí. sinopsis, ella ya tiene todos los datos, y cada idea que ella me contaba, yo le decía, uy, me suena estupenda, y me contaba luego otra totalmente diferente, uy, me suena Sí. estupenda. Digo, y entonces claro, al final le dije, lo siento, soy una clienta terrible, pero es la primera vez que me ha pasado en mi vida que no sé qué quiero. O Oh, mira, sea, pues mira que es súper difícil trabajar así, porque si tú no sabes lo que quieres, encontrar la idea que encaje cuando no sabes lo que quieres, eso es Yo soy la mortal. peor clienta, en eso soy la sí, peor sí. clienta, la No, verdad. es lo peor. Si yo misma lo sé, o sea, y yo misma se lo estaba diciendo y le decía, es que lo siento muchísimo, pero es que no me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca. Yo cuando entro en mi historia, yo ya sé cómo va a ser la portada. Y si no, en cuanto estoy escribiendo, ya me van llegando ideas. Pero ha sido la primera vez y es que Pilar, o sea, Pilar lo sabe, el nombre hasta el final. Y cuando digo hasta el final es cuando, de hecho, yo se lo mandé a Paola para que lo corrigiera y le dije, es que esto todavía no es el nombre. Sí. Bueno, pues tú eres de las mías, entonces.
A Sí, mí me pero cuesta un montón. ha sido la primera vez, o sea, no sé qué tiene esta, Yo pero la que estoy escribiendo ahora es la primera de todos los libros que he escrito, que son unos cuantos, la primera vez que tengo el título antes de, vamos, llevo 2 capítulos. No quiere decir que luego lo cambie 80 veces, porque si alguien en este mundo es indecisa en estas cosas, esa soy yo. Nunca sé ni el título ni la portada. Y como de diseño no entiendo, cualquier cosa que me propongan me viene bien. No, no me decido. ¿Y cuándo va a salir esta última? Bueno, yo no pues sé. Ya que estás. sí, este se va a salir el 29 de febrero. Espérate, déjame ahora. Sí, El sí, la 29 fecha de me la febrero. confirmaste a mí el otro día. Sí, el 29 de febrero. Sí. Entonces, Eh, el año pasado, porque supongo que antes de lanzarte con tu emprendimiento, lo llevarías todo paralelo. Me refiero, estabas con tu trabajo por cuenta ajena, preparando tu emprendimiento y aparte escribiendo. ¿Cómo lo has hecho? Pues mal. 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 Ah, no, no. No, sí, Pilar esto, por ejemplo, sí lo sabe porque cuando yo trabajaba o sea, tenía mi trabajo nutricional, a mí lo que me interesó al principio fue decirle a mi jefa que yo quería juntarme todas las horas. O sea, yo trabajaba 2 días y medio a la semana y entonces tenía el jueves y el viernes libres, entre Sí, comillas. Pero entonces, para mí así, o sea, yo ahora, por ejemplo, también trabajo en días temáticos, ¿no? O sea, tengo citas siempre entre medias, pero, por ejemplo, yo le dedico el lunes a esta clienta, el martes a esta, el miércoles a esta. Porque como no tengo 9 horas ni 10 horas al día, aquí sí, todas somos mamis, también sabemos cómo funciona el asunto. sí. Em, entonces, para mí, o sea, me concentro mejor. Y entonces lo que yo hacía antes era, entonces tenía esos 2 días y medio de trabajo nutricional y cuando llegaba el miércoles, mi cabeza hacía chimpum. El miércoles yo salía, al principio salía a las 12, que bueno, nunca salía a las 12, pero oficialmente. Entonces, ese día sí me lo tomaba libre, entre comillas, entonces ya, pues ya empezaba a mirar si teníamos que ir a comprar o lo que fuera que fuera. Y el jueves y el viernes entonces se lo dedicaba a mi emprendimiento y a escribir. Y esto ya iba por fase. Porque, por ejemplo, si estaba trabajando en una web, entonces le dedicaba los 2 días principalmente a los clientes. Y Vale. si no, entonces muchas veces escribía solamente. Ya esto ya, iba Malabares, cambiando. como siempre. Sí. Malabares. Oye, güey, ¿qué fase pues has dicho que probaste con editoriales y luego al final te decidiste por la autopublicación? Mm, ¿Qué te habría gustado saber antes de meterte en todo este jaleo? Que estás solo, entre comillas. Que estás solo, pero que no tienes que hacerlo todo solo. Ujú. Eso ahora se dice mucho. Yo autopubliqué mi primera novela en el 2017. Yo bueno, eso fue un año en el que me perdí como escritora también porque dejé de escribir, no leía y tal, acababa de salir de la carrera, el final de carrera en un país extranjero es terrible, o sea, yo me perdí completamente. Ujú. Entonces, claro, empieza esa vida adulta, entre comillas, ¿no? Te buscas el primer trabajo con 40 horas, Sí, luego, imposible. o sea, es muy difícil, se puede conseguir, pero es muy difícil. Y, y yo creo que lo que a mí me hubiera gustado saber en ese momento, yo estaba, o sea, me sentía también muy sola como escritora. Entonces yo creo que también es grupos de mastermind, que hay otras escritoras como tú, que están pasando lo mismo, que igualmente, que aunque publiques sola y digas, yo esto, yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo hago, pero que no estás sola, que puedes contactar a otra gente, que puedes hablar con otras escritoras y enseñarles tus cosas y tal. Por eso, para mí, ha sido un gustazo en el grupo con el que estoy con Pilar, cuando a mí me llegó esa portada, decir, chicas, aquí, pausa. Y entonces, y compartirlo. O sea, y entonces, porque normalmente creemos también que es un mundo súper competitivo, pero es mentira. Hay de Bueno, todo, De hay todo, de hay de todo, todo, hay de todo, hay hay de de todo. todo. Sí, como en todos sitios. Mi madre diría en todos sitios se cuecen habas. Pero, pero claro, hay de todo, pero yo creo sinceramente en romántica, sí, otra vez, hay de todo, pero hay mucha gente buena en realidad. O sea, es que el problema es que a veces nos equivocamos que si nos topamos con una persona que dices, uff, qué pereza, qué mal, y entonces
hay un montón de gente buena a cambio, ¿no? Sí, Entonces, sí. A ver, mira, yo lo que, además pues yo empecé en el 2014, que ni siquiera sabía cuando yo empecé a publicar que había comunidad de romántica en España. O sea, yo era Daniel Steele, Joana Lindsay, yo no sabía, vamos, ni idea de que había pues escritoras españolas que escribían romántica, en fin. Y es verdad que había poco. O sea, estaba el foro del Rincón de la Novela Romántica y era como lo principal, no era era lo único que había. Y luego ya con las redes sociales y tal, pues ya se fue abriendo un poco las comunidades. Pero es verdad que con al par de años de ya empezar, ya empezó la cosa a enrarecerse. ¿Vale? Y era como que había mucha toxicidad y mucho ególatra, muchas vacas sagradas, muy feo, ¿vale? O sea que era como círculos muy cerrados, ¿vale? Y luego vi que otra vez se abrió de nuevo la comunidad y llegaron pues, una onada de escritoras nuevas que eran como súper abiertas, que se ayudaban entre sí tal y cual, y otra vez he vuelto que otra vez se ha vuelto a cerrar. Y hay otra vez como círculos, ¿no? Entonces es como la tendencia es, ¿no? Que siempre pues se abre y luego al final se enrarece y no termina, sí. y yo no veo que termine de ser, sobre todo en la romántica, que es el género en el que me muevo, que sea una cosa completamente sana. Sí, Eso es bueno, verdad, sí. está claro, pero bueno, yo que estoy en tantísimos grupos y algunos ya fuera, porque sí que ves gente que solo está en esas comunidades para el yo mime conmigo y lo mío y lo mío y lo mío, pero sí que hay otros como este que estamos nosotras que es todo colaboración. Sí, Entonces da sí. gusto. Entonces, yo muchas veces lo veo porque sí que hay algunos que están continuamente metiendo ruido y dices, no, es que es imposible. Si estoy todo el día aquí en el grupo, ni escribo, ni trabajo, ni hago nada. Pero sí que hay otros que son para mí, lo veo como cuando trabajaba y entonces ya necesitabas un descansito de tomarte un cafetito con alguien y tenías a los compañeros a mano, porque el trabajo también lo hacía sola, por muy rodeada que estuviera de gente. Entonces aquí es eso, estás sola trabajando y de pronto, pues oye, tienes una cosita y siempre hay alguien que te responde, te pegas la charraeta, descansas y sigues trabajando. Es un poquito eso, ¿no? Sí, Que totalmente, tienes un bajón totalmente. o tienes una alegría y dices, ¿con quién lo comparto? Que lo entienda, porque se lo dices a alguien de la familia, igual dice, vale, sí, ya está con sus cosas. No, no, es alguien que te está entendiendo. Entonces dices lo malo o lo bueno, lo sueltas y oye, luego pues a seguir. Sí, sí, a eso me refiero en primer lugar, ¿no? O sea, pero como dice Paola, también es verdad, porque yo empecé en Wattpad en el 2011, 2012, yo creo que fue cuando me vine a Alemania, por ese año yo empecé, y ahí al principio era súper tóxico. O sea, pero en serio, pero de verdad, ¿no? Era en plan, ahí se armaban unas movidas a veces que yo decía, uff, y yo soy de esa gente movida que veo más Sí, rápido que salgo corriendo. escapa. Sí, sí. Entonces, claro, dejé de utilizarla también porque al principio solamente leía, entonces la dejé de utilizar porque a mí eso me lleva, yo no puedo. Y luego cuando volví, cuando regresé, entonces empecé a publicar y tal, tuve una historia súper popular, que de hecho todavía hace 3 meses me escribió un chico un correo, que yo dije, ¿de dónde has sacado mi dirección de correo? Me escribió un correo para preguntarme si esa historia todavía estaba en Wattpad o que si estaba en algún otro sitio que la pudiera leer. Digo, madre mía, si hace años que esa historia no está ahí, Sí. pero... Y entonces ahí ya empecé a entrar en ese positivismo, o sea, Sí. en esa parte positiva del escribir. Y cuando eso yo escribía fantasía solamente. O sea, bueno, era una fantasía romántica, pero Sí. fantasía en primera línea. Y, y ahí, por ejemplo, conocí a una muy buena amiga con la que todavía tengo contacto, por ejemplo. O sea, ahí se me abrieron esas puertas. Mi ilustradora, la que he contratado ahora, también es de mi tiempo en Wattpad, por ejemplo. Sí. O sea, la conozco desde hace un montón de años, pero es cierto que al principio yo creo que son como ciclos. O Sí. sea, a veces como que está abierto, como dice Paola, y entonces es todo súper guay y Sí, ven sí, sí, y... y luego al final pues empiezan las rencillas, empiezan los mosqueos y ya empieza la cosa a ponerse fea. Pero bueno, Sí, eso como en todos los sectores, pero De lo que dice que todo. hay que ser siempre con lo positivo, de eso, de encontrar pues exacto. o gente con la que puedes desahogarte, que como decías, que te entiende, porque hasta hace bastante poco mi trabajo era estar aquí divirtiéndome con el ordenador toda la mañana.
la concepción que Sí, tenía mi familia en general, ¿no? Claro, cuando O ya sea, dicen, no, mira, que he hecho una empresa, que mira que estoy, y ya es como que te toman un poco más en serio, pero hasta ese momento es como, si estás con tu historieta, con tu ordenador, te llamaban a mitad de mañana, por favor, que estoy trabajando, y es muy sí, difícil, y cuando encuentras pues un sitio así, que te comprende, pues la verdad es que ayuda muchísimo. sí, sí, totalmente. O sea, yo, como decía al principio, ¿no? Yo no soy mucho de gente, yo a veces me tengo que obligar, pero cuando yo entro en ese grupo por las mañanas y dan los buenos días, que yo digo, es que yo con mi pareja hace años que ya no nos damos los buenos días. Y entonces es como tan bonito, no sé, o sea, tan... Y esas cosas, por ejemplo, yo creo que cuando uno está empezando y no sabes todavía que eso está, es un palo, porque, o sea, ahí es cuando la gente entonces, o sea, llegamos a esa creencia de que escribir es una profesión solitaria. Ujú. Pero, o sea, sí, escribe solo, a menos que escriba a cuatro manos, eso ya es otra cosa, pero teóricamente sí, escribe solo, pero no estás solo, ni estás sola, o sea, además, en vamos estos todos en el mismo grupos, barco. sí, bueno, cuando buscamos betas tenemos de diferentes sitios, pero en estos grupos también encuentras compañeras que te pueden betear y que como te conocen, te dicen las cosas con mucha más franqueza y te sirve a ti también para evaluar si lo que estás escribiendo pues va o no va, porque a lo mejor es un truño como que está muy bien. Entonces, hay un clima de confianza en el que sabes que puedes compartir eso y que vas a recibir un feedback sincero, Totalmente. generalmente. Igual hay alguien por ahí metiendo cizaña, pero bueno. Sí, bueno. Siempre hay grupos y grupos, eso está claro, pero sí, totalmente. O sea, yo esto lo firmo al momento porque nunca jamás en mi vida había tenido tantas betas como para esta historia. Y me habéis puesto la cabeza, uf, Yo soy Bueno, una pero ha fan. quedado muy bien la novela, Mari, o sea que puede estar contenta. Muchas gracias. Sí, sobre todo porque a mí, cuando le escribí a Paola, al principio, esto por ejemplo es que no lo conté nunca en el grupo, pero cuando le escribí a Paola, digo, mira, esta es la novela, no sé qué, y que me devolviste la primera corrección y me dijiste, oye, esto está muy bien pulido. Y yo dije, no, no, yo no he sido, han sido mis betas. Y yo me quedé pensando, digo, se lo tengo que decir en el grupo, pero al final, bueno, entre unas cosas y otras no lo comenté nunca, pero Generosa. sí. No, no, pero totalmente, porque es que tuve 10 en total. Es que son un montón, pero claro, dejan la novela. Claro, sí. Porque hay algunas, claro, cuando a veces tienes betas y tú dices, no, solo dan tu opinión, pero como esa beta sea escritora, es imposible que se quede ahí. Entonces siempre te va a decir, Sí, mira, aquí tienes una repetición, aquí tienes no sé qué, siempre, que a veces son sí, opiniones, luego, yo qué sé, ya exacto. corrección. Yo muchas veces por eso digo, esto consúltalo en corrección, porque no estoy muy segura, pero a mí me suena fatal. Y Sí, sí, lo, totalmente. lo mejoras muchísimo. Y dinos, desde que Sí, sí. empezaste con tus primeras novelas, con tus primeros escritos, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Uf, pues yo creo que sigo aprendiendo todos los días, pero yo creo, teniendo en cuenta la cantidad de palabras que yo juntaba antes, creo que la cantidad no significa calidad, Ujú. porque mis primeras novelas eran entre 100 y 150.000 palabras. Contra. Que hoy en día, o sea, sí, sí, y eso es o sea, y no significaba en ninguno de los casos que fuera un novelón, porque Ujú. había paja. Y ahora, sinceramente, estoy súper contenta cuando llego a las 70.000 palabras. Ya estoy súper contenta. El último libro que publiqué llegó a las 100.000 y tenía más, y quité muchísimo, porque después, editando la novela, dije, uff, no, esto no, no, no. Y entonces empecé a quitar y yo creo que para muchas cosas sigo aprendiendo todavía porque este camino no se termina nunca y no debería de terminarse nunca porque si no, mal va. Sí, la verdad es Pero, que sí. sí, sí. Pero yo diría que cantidad, o sea, a la hora de escribir los libros, cantidad no significa, no siempre significa calidad. Bueno, es que fíjate que qué curioso, porque llevamos ya varias, aunque todavía no han empezado a publicarse, ya empezarán la semana que viene, pero llevamos ya varias entrevistas y es curioso cómo cada una
lo vemos de manera diferente y cómo trabajamos de manera diferente, que es pues, súper curioso, que al final siempre cuando buscas consejos de escritura, no sé qué, pues lo típico, ¿no? Y luego al final cada una nos lo llevamos a nuestro terreno. Yo, por ejemplo, eso de la capacidad de enrollarse, yo siempre la he envidiado. O sea, yo soy incapaz de escribir novelas largas, incapaz, es que no me sale, hija. Yo también. Sí, bueno, pero también depende, porque es que hay novelas a las que les pertenece que te enrolle y hay novelas a las que no. Porque yo, por ejemplo, yo soy la reina de las descripciones. O sea, yo te puedo describir 5 páginas, te puedo estar describiendo una escena, sin diálogo ninguno. Ujú, Pero claro, la pregunta es, ¿esto le hace bien a la historia o no? Claro. claro. ¿No? Porque, por ejemplo, en la que voy a publicar ahora en febrero, no le hacía bien. O sea, muchísimas descripciones. Yo al principio tenía unas descripciones que después al editarla yo dije, uff, es que como que me pierdo. O sea, pierdo yo misma el hilo y la he Ujú, escrito yo. sí. Y al leer, yo misma estoy perdiendo el hilo de lo que estoy contando. Entonces he quitado párrafos enteros, incluso. Porque al principio, bueno, creo que en la primera ronda que yo le di, para mí privada, creo que le quité como 10.000 palabras Ujú. más o menos. Y después ya también todo lo que me van diciendo, porque muchas veces me decían, te estás enrollando mucho, no sé qué, porque, no sé, o sea, tenía que ser como más ágil, la historia me lo pedía, y ha sido la primera vez. O sea, 70.000 palabras no he escrito yo nunca, Ujú. porque... Pero te lo tiene que pedir la historia. O sea, Como curiosidad, hablando de esto, hice un BTO a una compañera que estaba haciendo un curso de estos súper famosos. Y llegó hacia el final, ya yo hay una descripción de la calle y la plaza y tal, y le digo, pero esto, ¿a santo de qué viene? ¿Esto por qué? O sea, a mí no me pega nada. Dice, ay, es que me ha dicho el profesor que tengo que meter descripciones y que aquí metiera alguna. Digo, pues para mí está rompiendo el final. O sea, es que te saca de lo que es la historia, estás ya viendo el final y te mete una descripción. Digo, pues yo creo que es su opinión, a él le gustarán así, a mí no, que te lea más gente a ver qué te dicen, porque sí, para mí era como un pastiche ahí puesto, pero claro, es mi opinión, que no me gustan las cosas muy largas. Pero que sí, al final sí, eso te lo tiene que pedir la historia y bueno. totalmente, totalmente. O sea, yo hace poco también entregué un veteo en el que, bueno, lo primero es lo que habéis dicho antes, que si un escritor o una escritora te hace un veteo, no se puede quedar en la opinión, ¿no? Entonces yo o sea, todos los comentarios del manuscrito y después en el correo se lo resumí todo, en plan, mira, esto te lo resumo aquí para que lo tenga. Em, y entonces después cuando hablamos me dijo, ¿qué palo me has dado? Digo, no, no, o sea, todo esto es mi opinión. Tú tienes que decidir si esto lo quieres o no lo quieres. Y yo, por ejemplo, en muchos sitios le criticaba las descripciones, que si son muy largas, que a esta historia yo, personalmente, creo que no le corresponden. Pero al final la decisión es tuya. Ujú. Claro, Lo que tú claro, hagas o dejes de hacer, claro. ¿no? Sí, y Claro, además que cuando tiene... Uy, perdona, Pilar. no, digo que eso lo sabes tú muy bien cuando te llegan correcciones de algo que a lo mejor he veteado yo y me preguntan, ¿no le has dicho esto? Digo, sí, sí, se lo he dicho, pues no te ha hecho caso. Digo, bueno, pero lo he dicho. Pero luego, claro, el autor es la autora de lo que quiere, claro. Sí, totalmente. Ujú. No, es que quizás es la parte negativa, ¿no? De tener tantas lectoras beta, ¿no? Que al final, cuando, como has dicho antes, 10 lectoras beta, me ha parecido una barbaridad. Porque al final, sí, porque al final no deja de ser 10 opiniones diferentes que a lo mejor pueden coincidir en muchas cosas, pero luego cada una tendrá una opinión diferente sobre escenas, sobre cualquier personaje, lo que sea. Y luego eso, para desliar eso y decidir con qué te queda y qué le viene bien a la novela, tiene que ser complicado. Eso fue una locura. O sea, 3 meses. Luego necesité para meter las opiniones de las betas porque después, o sea, yo intentaba hacerlo lo más rápido posible, pero mi cabeza me decía, es que después de una tienes que parar, aunque sean 3 días, pero asimilar lo que te ha dicho y pensar también si esto lo quieres cambiar o no. Entonces yo me iba haciendo notas. Ujú. Fulanita me ha dicho que cambie no sé qué. Entonces luego veía, cuando leía la siguiente, decía, ah, mira, esta me la ha vuelto a repetir, o no, esta me está diciendo algo totalmente diferente, porque atiende, tuve un tema, en la historia Pilar lo sabe, un tema que me lo criticaron todas, todas. Y Ahí me es que dijeron, sí, sí, y me dijeron, esto está muy flojo, todas, 10 de 10.
A mí me gusta cuando los veteos se hacen en Drive, que vas poniendo comentarios, porque se hacen verdaderas conversaciones Ah, de sí, las ventas. Entonces ahí sí que ves de una visión, no estás comparando versiones, sino que ahí lo tienes mm, todo y vas viendo cómo entre ellas dicen, ya, pero ten en cuenta que no sé qué, y se hacen unos diálogos que dices, bueno, pero enriquece muchísimo. Y Sí, cuando hay sí, algo que de totalmente. verdad está para corregir, claro, te lo señalan todas, porque van poniendo, sí, yo opino lo mismo, pues bueno, ya lo tienes ahí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, para mí era un tema que se entendía, pero claro, o sea, ahí a mí me quedó claro, bueno, yo ya lo sabía de antes, pero en ese momento a mí me quedó claro lo valioso que es tener lectores beta. sí. Porque yo con mi primera novela, sorpresa, no tuve ninguno. Sorpresa. La primera novela que siempre. Entonces, y claro, y conforme he ido avanzando, pues los he tenido, bueno, he tenido betas entre comillas porque esa novela, la primera parte estaba publicada en Wattpad. Ujú. Entonces, claro, tienen los comentarios de toda esa gente, ¿no? Pero lectores betas en sí no tuve, ¿no? O sea, que tú le dices, me hace una Sí, lectura beta y esto. Pues claro, en una plataforma es como quien te dice en Instagram qué foto tan bonita has subido sí. hoy. Y, y entonces ahí, de verdad, o sea, para mí ese tema estaba transparente de claro. Yo digo, esto se lee entre líneas, no necesito explicarlo. Claro, pero es que como lo tenemos tan asimilado, lo que queremos contar, que pensamos que lo hemos transmitido como lo tenemos en nuestra cabeza y a veces pues viene estupendo que alguien te diga, no, mira, esto no, no queda Totalmente, como crees. totalmente. O sea, eso para mí fue el mayor palo, porque yo dije, uff, menos mal que me lo han dicho y que me han dado el palo, porque si no, tú la mandas y la publicas y después Claro, luego cae. que te llueve la crítica. Pero mira, me parece un consejo súper chulo de cómo trabajas con la lectora beta, vamos, que me lo quedo para mí. Era un buen consejo. Siempre queremos que quien nos escuche se lleve algún consejo y este vale oro, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Y tú en tu faceta así global, ¿te consideras más una escritora que además diseña webs y todos los servicios que das o al revés? Yo creo, bueno, yo siempre me defino como que soy escritora, diseñadora web y mamá. Y en realidad lo hago así por el orden de llegada. Vale. Qué bueno. O sea, es que me lo preguntan muchas veces también y digo, es que no lo sé. O sea, no lo sé porque voy a fase. Como hemos hablado antes, o sea, es oficialmente un El día. 80-20, ¿no? Los lunes y Pero martes. voy a fases. Entonces, yo me defino así por orden de llegada. Porque empecé a escribir antes, sin todavía saber qué lo estaba haciendo, pero yo empecé antes. ¿Cuándo empezaste, María, a escribir? Pues yo empecé mira, con 9 años yo alteraba los cuentos, Caperucita Roja, Blancanieves, que lo conocemos todos de niños. Yo alteraba los cuentos. Sí, Yo le escribía otra barbaridad y entonces hacía libritos, ¿vale? Y yo lo grababa en el medio, lo cerraba, pero a mí lo que me interesaba en ese momento era hacer los dibujos. sí, Por eso yo alteraba los cuentos como el dibujo que yo quería hacer claro. y luego intentaba venderlos, ¿vale? Qué bueno. Ay, qué guay. O sea que desde el principio tú ya tenías claro que querías el diseño y la Para escritura, emprender. vamos, completamente paralelo y de la mano. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Sí, es que me acuerdo porque mi madre se reía tanto y claro, como una niña, tú siempre dices, uff, que se están riendo de mí, entonces como que te lo tomaba así súper a pecho, ¿no? Y entonces, claro, pero mi madre siempre decía, pero es que yo compro el papel, nosotros compramos la tinta, nosotros compramos no sé qué, y entonces tú intentas venderlo. Pero sí, sí, por eso yo creo que tenía como 9 años o algo así. Y después lo primero escrito, entre comillas, llegó con 11 o 12, que hice fue un cuento como de 3 o 4 páginas, al más estilo Sims. ¿Vale? Yo he jugado toda mi vida Sims, sigo todavía cuando yo necesito desconectar en mi salvavidas y así, tipo generaciones, sin ningún diálogo. Ahí, descripción a saco. Sí, y con 12 años ya empecé con la parte del diseño web. O sea, del diseño en principio empecé con logotipos y tal, y Ujú. con 13 o 14 entonces empecé con mi primera página web. Pues muy precoz en todo. Sin saber, pero siempre sin saber dónde me metía. Eso tengo que decirlo.
Bueno, siempre. ese primer impulso es el que hay que seguir, luego ya viene el aprendizaje, Efectivamente. Totalmente. ¿no? Si no, no vas a empezar a un curso de algo que no sabes si te gusta, pues mejor así, mucho mejor. ¿Y tienes algún proyecto entre manos ahora, literario? Pues literario sí, he empezado a escribir en enero otra vez, que eso siempre es una cosa también que, bueno, a lo mejor le interesa escuchar a los oyentes. No eres peor escritor por no escribir todos los días o por No, no escribir justo, siempre, justo. Ay, pero cuesta porque mucho, María. Yo me he dado cuenta. Además, de hecho, es que en el podcast que mío particular, que lo publiqué ayer, precisamente hablo de eso, de lo mucho que cuesta, de que tienes tan asimilado, que tienes que escribir todos los días. Si quieres llamarte escritora, tienes que hacer esto, esto, esto. Parece que si no lo haces, no eres escritora. Y eso de trabajar todos los días, que además yo no lo he llevado porque no lo llevo. Pero es verdad que me sentía muy culpable porque como se supone que tienes que sentarte todos los días a escribir, pues entonces no soy escritora porque no me siento todos los días a escribir. Y eso es un pensamiento muy, muy limitante, pero mucho. sí, totalmente. O sea, yo eso, como tú dices, yo me sigo sintiendo culpable, sobre todo así en periodos súper largos donde no he escrito, pero es que al final uno también tiene que poner sus prioridades. Entonces, aquí estamos en el podcast Emprendedoras que también escriben, ¿vale? Ya está. ¿Qué necesitas al final de mes? ¿Quieres escribir o necesitas pagar la factura? Es que suena fatal. A mí, o sea, al principio me lo criticaban mucho porque yo siempre digo, pero vamos a ver, si quieres comer, Sí, a mí mis libros no me dan de comer. sí. Sí, A yo mí lo que me da nos de comer es el pasa. diseño. Sí, nos pasa a todas. Sí, además que, pues además como también últimamente parece que hay un bombardeo constante en las redes y en todas partes de que no es ser escritora profesional para ganarte la vida con los libros. Y es verdad que, de hecho, la idea que tuvimos Pilar y yo de crear este espacio es porque no todas nos gusta nuestro trabajo principal, nos gusta. Entonces no queremos dejarlo para dedicarnos exclusivamente a escribir. Y parece que es que tu trabajo es como de paso para cuando llegue un momento de explosión o de suerte o de que por fin veas la luz al final del túnel y empiezas a ganar dinero con los libros y es como si fuese una cosa transitoria y no. Y de Sí, hecho las mujeres que hemos estado entrevistando pues todas coinciden en lo mismo, no sé, es que me encanta mi trabajo, yo no quiero dejar mi trabajo. Y totalmente. no eres menos escritora por priorizar otra actividad. Hay mucha Exacto. que yo me liberé cuando me quité esa idea de tengo que escribir todos los días, porque a lo mejor prefiero dedicar un día entero y al final son las mismas horas a la semana. Entonces, ¿qué más da cuando lo hagas mientras lo hagas? Y necesitas tener esas ganas de escribir una historia, porque forzado tampoco. Y hay muchas, conocemos algunas que solo escriben el fin de semana porque es como su hobby, pero que además, o sea, no es un hobby que se queda en casa y ya está, ¿no? Pues ganan dinero con ello y lo publican y les hace conocer gente y bueno, te hable mucho más el mundo, no sé. Entonces, Sí, bueno, hay que sí. quitarse esa idea de todos los días, pues habrá quien sí, como compañeras que tenemos, que madrugan, escriben todos los días un rato y ya el resto del día lo demás y les funciona y son felices así. Y hay otras o no, que no, Que no, como sí, sí. yo que lo prefiero por bloques, pues oye, a cada uno lo que le funcione. El caso Totalmente. es que si quieres hacerlo, que es el mensaje que queremos dar también con estos podcasts, si quieres hacerlo, si te ronda esa idea, empieza porque poder se puede. Y el ejemplo de Mari, vamos, es total y me encanta porque lo clava. Sí, sí, Súper sí. completa. Eso yo lo decía, en algún sitio lo dije no hace mucho tiempo, que yo escribía cuando tenía trabajo nutricional. En realidad yo solo escribía el viernes, por ejemplo. Ujú. O sea, escribía una vez a la semana. Entonces, claro, me marcaba a lo mejor 6.000 palabras en un día porque escribía un par de horas seguidas, pero era un día. Entonces, claro, si esto tú luego lo divides en 6 días, son 1.000 palabras al día. Sí. No es nada del otro mundo. Es una media más o menos Además, normal. depende de para quién, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Bueno, 1000 palabras al día me parece un número muy, muy decente, muy Muy aceptable. sí, sí, por eso. está en Esto es la mi media. media. Esto es mi media. Esto yo también, eso también es otra cosa que siempre digo. Cuando yo me siento a escribir, yo escribo muy rápido. Pero es lo que decía antes. Luego ya no sabe, la Mari del futuro, cuando se siente a editar, lo va a ver de otra forma. Sí.
Y lo que decimos también, hemos dicho ya en otros episodios, que no es solo el hecho de sentarte a teclear. Yo cuando me siento a teclear voy rápida, pero porque lo tengo ya súper pensado en la cabeza y es simplemente tirar del hilo y sacarlo todo. Hay otras personas que le dan más vueltas y bueno, y que te tienes que documentar, que tienes que tener un guión, una escaleta o según cómo lo trabajes y son muchas más cosas. Sí, sí, Entonces, totalmente. O a sea, lo yo, mejor estás en el metro a trabajar y estás dándole vueltas a lo que vas a escribir cuando te toque sentarte. Entonces, eso también es escribir entre comillas. sí, sí, no, eso pertenece totalmente, o sea, al 100%. Eso yo digo siempre que sí. Por eso yo muchas veces también, incluso es que a veces se nos olvida que en realidad nos pasamos todo el día escribiendo. Sí. Sí. Y, no, y la gente no lo cuenta porque yo siempre digo, no, mira, pues hoy no he escrito de mi proyecto literario, pero a lo mejor he escrito 2000 palabras del artículo de la semana del blog. Sí. Que dices, eso también cuenta. Claro que cuenta, otra que no cuenta. Sí, O de los pies de las publicaciones de Instagram o de la red social sí, que es la que esté. sí, sí, La newsletter. totalmente. La newsletter también, que vale, si te quedas por debajo de 1000 palabras, da lo mismo, pero estás escribiendo y estás escribiendo, o sea, es tu parte a lo mejor pues más emprendedora la que está escribiendo ahí. No tanto el proyecto literario, pero en realidad lo escribe. O sea, yo ahora he perdido el hábito. Pero yo antes, hace un año y medio o algo así, cuando volví a escribir, como me quería motivar a mí misma, yo escribía todos los días, da igual lo que escribiera. Yo me anotaba mis palabras. Entonces siempre ponía entre paréntesis qué era. De la newsletter, del blog, de las redes Ah, sociales, y yo contaba todas las palabras. Pero eso me daba un subidón, Claro. porque sí, sí. claro, o sea, al final las sumas y dices, Claro. uff. ¿No? Ahora ya no lo hago porque ya estoy un poco más consciente de que, bueno, si no escribo todos los días no, no voy a ser No peor pasa por eso. O nada. sea, cada uno Sí. tiene su situación, ¿no? Y ya está. Para ir terminando, Mari, ¿cómo te imaginas tu carrera literaria dentro de unos años? O sea, ¿cómo te imaginas tu vida emprendedora y escritora? Con tu niña Pues, ya grande e independiente. uff, sí. Eso- Todavía queda un poco para eso, pero pues yo a estas preguntas siempre contesto que me gustaría que siguiera igual. Porque aunque mis libros algún día me dieran de comer, yo sigo en lo que hago. Yo seguiré trabajando en el diseño web, a lo mejor con más soltura, ¿no? Porque con más relajado, digamos, pero sí, claro, sueño, siempre se sueña que los libros te den de comer y te paguen las facturas. Ujú. Pero yo creo que en mi caso, o sea, no lo veo así como, uff, lo estoy deseando. Porque si no pasa, de hecho, yo estoy ya el año pasado también al final de año, tomar decisiones, mirar un poquito adentro. Entonces yo me dije, mira, ahora, claro, emprendiendo los gastos sobre los libros, sobre todo al principio, son gastos, ¿no? Ujú. Y yo voy a probar 2 años, voy a seguir publicando 1 o 2 libros al año y dentro de 2 años pues vuelvo a tomar la decisión. Dejar de escribir, no voy a dejar de escribir. Sí. La pregunta es, ¿quiero seguir publicando o no? Y eso lo decidiré en un par de años. De momento sí. Ujú. Hombre, sí que disfrutemos, que la Esperemos lectora, que sí. pues eso, disfrutemos también de tu historia. Pues muchas gracias, Mari. Vamos, yo me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho conocerte un poquito mejor. Y bueno, espero que te haya gustado la experiencia y este ratico que hemos compartido. Sí, muchísimas, muchísimas gracias a vosotras, en primer lugar, por favor, por haberme adoptado el ratito. Ha sido un placer. Pues muchísimos éxitos y gracias. Igualmente, chicas.